Buenas tardes, estamos aquí con la maestra Reina Barragán, a la cual le vamos a realizar un par de preguntas. Ok, la primera pregunta es sobre la entrevista sobre el tema de la Contraloría. La primera pregunta es ¿podría decirnos qué es un contralor? Claro que sí, un contralor es aquella persona que se encarga de lograr los objetivos de la empresa, aplicando los procedimientos y las políticas, o creando los mismos procedimientos y políticas de la empresa para el logro de los objetivos, como lo comenté anteriormente. Normalmente esta persona se encarga de toda la parte financiera de la empresa, ¿no? Y inicia determinando la utilidad que quiere obtener la empresa, y sobre eso se establecen los controles necesarios. La siguiente pregunta es para poder estar en el cargo de un contralor, ¿se necesita alguna especialidad o algún estudio específico? ¿Cuál sería el perfil para poder ser un contralor? El perfil sería económico-administrativo, y en este perfil pueden encajar carreras como licenciados en administración de empresa y contadores públicos. Sin embargo, es recomendable pues que se cuente con una especialización en el área de finanzas, como la que yo cuento, que es la maestría en finanzas corporativas. Y además de esos conocimientos, pues también estudié un doctorado en ciencias administrativas que nos ayuda pues a ahondar más en ese conocimiento, ¿verdad? Entonces sería el perfil, sobre todo una persona con experiencia en el área de finanzas, ¿no? En el área financiera. La siguiente pregunta es, en lo personal, de usted, ¿cuántos años estuvo laborando en el cargo de un contralor? Ok, muy bien. Pues yo trabajé aproximadamente 7 años como gerente o director de una sucursal bancaria. Sin embargo, también ejerce funciones de contralor, ya que el gerente es el que se encarga de todo el control financiero de la unidad de negocios, porque se manejan como unidades de negocios, y dentro de eso el gerente tiene la responsabilidad de verlo como un negocio propio, se puede decir. Entonces partíamos a partir de qué utilidad queríamos generar para la sucursal bancaria, y sobre eso también trabajamos mucho sobre las políticas y procedimientos. Sin embargo, en el caso de los bancos ya están previamente establecidos por el tipo de sector, ¿no? Sin embargo, se tiene que tener un control muy estricto de todos los recursos, porque aquí lo que se trata es de optimizar los recursos. Entonces es muy delicado porque tratamos con dinero, ¿no? Entonces es un trabajo de mucho riesgo, ¿verdad? Sin embargo, sí se lograban los objetivos. Por ejemplo, teníamos, cuando se construyó una nueva sucursal, teníamos que lograr generar el costo de la sucursal en un año, ¿no? Recuperar el costo de esta inversión, que eran varios millones de pesos. Entonces, ese objetivo sí se alcanzó, ¿no? Entonces, como comentaba yo anteriormente, tenemos que trabajar sobre objetivos, sobre todo cuidando el objetivo de obtener una utilidad, ¿no? Entonces, también es apegarte a un control presupuestal, ¿no? Que era lo que, sobre todo, mi parte principal, ¿no? Del trabajo, que era llevar un estricto control de los recursos para que pudiéramos lograr los objetivos de obtener utilidad, ¿no? Sobre todo ingresando ventas con los clientes, y también cuidando pues los gastos y los costos. Entonces se podría decir que el tratamiento que se utiliza, por ejemplo, en su experiencia en un banco, sería muy diferente a la que utilizaría un contralor dentro de una, por ejemplo, una maquila. Ajá. Ok, pues sería diferente considerando el giro, ¿verdad? Porque en el caso de una maquiladora, pues se administran recursos quizás físicos, ¿no? Materiales, sin embargo, que son tangibles. Sin embargo, en un banco, lo que controlamos o administramos somos bienes intangibles, ¿verdad? Entonces sería diferente ese manejo de los recursos, ¿verdad? Pero en ambos casos se busca el mismo objetivo, que es obtener una utilidad y optimizar los recursos financieros, ¿verdad? Y también se trabaja sobre un control presupuestal en ambos casos. ¿Nos podría decir en qué consiste el proceso para poder elegir a un contralor dentro de una empresa? Okay. El proceso no es tan sencillo, porque buscamos en una persona que tenga experiencia, sobre todo en el área financiera o en el sector financiero, ¿verdad? Porque esta persona pues se encargaría, tendría otras personas a su cargo, ¿verdad? Sobre todo sería tener la responsabilidad pues de manejar todo este barco, ¿no? Que comentamos que es la empresa, ¿verdad? Desde establecer la utilidad que se va a obtener, de qué forma lo vamos a hacer, y también va a tener a cargo también a contadores y otro tipo
de ejecutivos que también le van a estar rindiendo cuentas, ¿no? En Estados Unidos se le llama Financial Officer, ¿no? Chief Financial Officer, y también es muy importante pues el puesto que manejan. Entonces, sobre todo se buscan a personas en el mercado que ya cuenten con experiencia previa, ¿no? Sin embargo, pues no se descarta la posibilidad de que sea promovido dentro de la misma empresa. Sin embargo, pues sí se buscaría una persona que sea muy organizada, ¿no? Sobre todo, muy organizada y que tenga control sobre los recursos, como comentábamos, ¿no? La siguiente pregunta es, dentro de la organización, ¿cuáles serían las funciones que debe desempeñar en el puesto de Contralor? Las funciones que debe desempeñar, ok. Como les comentaba, establecer las políticas, los procedimientos para lograr los objetivos de la empresa. Eso sería lo más importante. Entonces, por ejemplo, las políticas nos van a indicar, por ejemplo, en cuanto a cartera vencida, ¿no? ¿Cuál va a ser la política de cartera vencida, ¿no? ¿En cuántos meses vas a considerar que esa partida ya sería incobrable, por ejemplo, ¿no? Entonces, establecer una política en cuanto a ese aspecto, ¿no? Procedimientos, ¿no? ¿Qué procedimiento voy a seguir en cierta situación, ¿no? Entonces, eso lo debo de establecer dentro de mis manuales, ¿no? Entonces, como les comentaba, la parte más importante del Contralor es manejar todas estas políticas, procedimientos, establecer los controles necesarios financieros, ¿va? Para lograr los objetivos de la empresa, sobre todo. ¿Cuál sería el objetivo de un Contralor dentro de la empresa, el objetivo principal que debe buscar en ese puesto? Sí, como les comentaba anteriormente, uno de los objetivos principales es de que se cuente con una persona que se encargue de dirigir toda la parte financiera dentro de la empresa, ¿verdad? ¿Para qué? Para, como comentábamos, el logro de los objetivos de la empresa financieros, como las utilidades, como cuánto le vamos a rendir cuenta a los accionistas, a todas las personas que tienen un interés dentro de la empresa. Tenemos que rendirle cuentas. Entonces esta persona estaría al frente rindiéndole cuentas, ¿no? A todos estos grupos de interés, ¿no? Como ¿quiénes son grupos de interés? Pues son los propietarios. Hay que rendirle cuenta a los propietarios, a los inversionistas, a los empleados, etcétera, ¿no? Entonces sería uno de sus objetivos. ¿En qué departamentos puedes desempeñar labores? Sí. Como lo hemos venido comentando, en el área financiera, sin embargo, depende del giro de la empresa, del tamaño de la empresa, puede contar con diferentes departamentos, ¿verdad? Puede contar, por ejemplo, con el departamento de tesorería, con el departamento de cuentas por cobrar, con el departamento de impuestos, ¿no? Entonces, depende, por ejemplo, si hablamos de un corporativo como Cemex, ese corporativo emite inclusive acciones, ¿no? Inclusive tiene un departamento que se encarga de sus inversiones, ¿no? Cotizan en la bolsa tanto en México como en el extranjero. Entonces ahí tienen departamentos más especializados, ¿no? Entonces depende del tamaño de la empresa, si es un corporativo, las funciones que pueda ejercer, los departamentos que se desprendan de él, ¿no? Si ese corporativo tiene mayor relevancia, es internacional, pues va a tener un área muy fuerte, ¿no? Financiera. Como yo también trabajé en el área de finanzas en Telnor, ahí estaba subdividido casi por cuenta contable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Contralor que manejaba el área de Telnor, manejaba cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tesorería, entradas, salidas, inventarios, proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, entre más grande sea la empresa y más sofisticada, pues más departamentos va a tener el Contralor a su cargo, ¿no? Y más cantidad de empleados, ¿no? Entonces, eso depende. ¿Cuál sería su estrategia para poder mantener el control dentro de la empresa? Okay. Bueno, sobre todo el tener los objetivos bien claros, ¿va? Eso es bien importante, porque en toda planeación estratégica el establecimiento de los objetivos que sean cuantificables, que sean medibles y que sean logrables, ¿no? Que sean realistas. Eso es bien importante, ¿no? Porque de repente los objetivos se establecen o demasiado bajos o demasiado altos, ¿no? Entonces tienen que ser realizables, ¿no? Que es una de las partes más importantes para poder lograr los objetivos y que se cumpla. Y también el tener bien establecidos los controles, ¿no? Que son las políticas y los procedimientos, porque hay muchas empresas hoy en día que no cuentan con ellos, se manejan de una forma familiar, quizás se puede decir, y todo se va dando sobre la práctica. Sin embargo, el contar con un buen
manual de procedimientos, políticas, etcétera. Entonces, en ese caso, pues tenemos un mejor control de la empresa, ¿no? Y como última pregunta sería, ¿cuál es la relación entre contabilidad y contraloría? Okay. Bueno, como dice la palabra contraloría, es parte del proceso administrativo, ¿no? El proceso administrativo, ¿en qué consiste? En la planeación, en la organización, en la dirección y control. Entonces, la contraloría, pues, cabría dentro de esta etapa del proceso del control, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste? Pues llevar el control de la empresa. Como comentábamos, es tener las políticas y los procedimientos necesarios para el logro de los objetivos. Dentro de esos juega un papel importante la contabilidad, ya que nos ayuda a llevar el control de la empresa. También deben de tener las políticas y procedimientos establecidos para todas aquellas partidas contables y el control de los recursos, ¿verdad? Entonces, es una parte indispensable. La labor del contador pues quedaría dentro de la parte del control, ¿no? Dentro del proceso administrativo. Entonces sí están íntimamente relacionados, ¿no? Porque el contador nos apoya en generar esta información, ¿verdad? Mientras que el contralor, ya que se genera toda esta información, nos va a ayudar pues a hacer la interpretación de la información generada, ¿no? Ya que se nos generaron los estados financieros, que es parte de la contabilidad administrativa. Dentro de la contabilidad administrativa pues vamos a analizar todo lo que son los estados, tanto el balance como el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, generación de efectivo, etcétera, ¿no? El de capital contable también. Entonces, aquí en esta parte está pues muy relacionado. Entonces, el contralor va a utilizar esta información y la va a analizar y la va a interpretar, y también va a poder ver cuáles son las desviaciones para poder lograr los objetivos de la empresa. Como comentaba, el fin mayor de una empresa es el obtener una utilidad. Entonces el contralor es el que nos debe de apoyar con las estrategias financieras necesarias para poder lograr ese objetivo de la empresa, ¿no? Creo que es una función muy importante y mucha responsabilidad dentro de la empresa, ¿verdad? Pero siempre apoyado con la información contable que se genera dentro de la misma y de la contabilidad administrativa para poder hacer esa interpretación y ese análisis de la información financiera que finalmente llegará a los usuarios finales, que como comentábamos eran estos grupos de interés, ¿no? Como los propietarios, los accionistas, etcétera, las instituciones que te la requieran, ¿no? Entonces esta sería básicamente la relación que existe entre estas áreas. No sé si es lo que... Y por último, pues queda darle las gracias a la doctora Reina Barragán. Muchas gracias por compartirnos esta bonita experiencia que usted tuvo como controlador en una empresa. Y pues más que nada, muchas gracias, y de parte de mis compañeros le agradecemos. Gracias. Y eso sería todo. No, pues muchas gracias a ustedes por considerarme en esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.